Bueno, entonces, cápsula articular, membrana sinovial, fibrocartílago, ¿no? Todos los componentes que forman los medios de unión. Bueno, cápsula y ligamentos, ¿no? Son dispositivos, más que dispositivos, no es una palabra muy técnicamente utilizable, o sea, sería tejido conectivo, ¿no? Propiamente dicho, para asegurar el contacto entre articulaciones. La cápsula se inserta en el hueso y es vecina del cartílago articular. O sea, básicamente, las articulaciones diartrósicas se denominan también sinoviales. Esa denominación de sinovial hace referencia a que todas tienen características que siempre ustedes tienen que tener en cuenta. Todas las articulaciones de artrosis tienen cápsula articular, membrana sinovial y cartílago hialino o de revestimiento. Además de otras cosas, ¿no? De otro que lo vamos a ir viendo, de ligamentos y tendones y demás. Pero sí tienen esa característica de tener siempre cápsula articular, membrana sinovial que recubre la cápsula de forma interna y cartílago hialino o de revestimiento que ahora lo vamos a ver. La cápsula en sí es como un manojo fibroso de tejido conectivo bien fibroso. De hecho, la célula del tejido conectivo se llama fibrocito, que segrega una matriz extracelular formada de colágeno, que son todas fibras colágenas de una proteína, bien fibrosas, que son muy resistentes a la presión, pero no tanto a la extensión. Y lo que hace es la cápsula agarrar las superficies articulares e insertarse por todo el contorno de las superficies articulares. Por ejemplo, acá, en la cabeza del húmero, metida en la cavidad glenoidea de la escápula, la cápsula articular agarra todo el contorno prácticamente del cuello humeral y se inserta también todo por la parte de la escápula escapular, y es todo un manojo fibroso que engancha. Eso después lo vamos a ver bien cuando veamos cada articulación y demás, van a tener imágenes, en los otros PowerPoint mejor, ¿no? Ahora es para tener una idea de lo que implica la cápsula, pero es un manojo fibroso que envuelve las superficies articulares, ¿no? Su espesor es variable, pero es más gruesa donde se ejerce fuerza de tracción. O sea, en articulaciones donde hay fuerzas de tracción y de fricción, en realidad más de tracción, porque la fricción es del cartílago, ahora lo vamos a ver, más de tracción, ahí se hace más gruesa la cápsula, ¿no? Entonces, para poder tener mayor resistencia. Y los ligamentos, que de alguna manera son, de alguna manera, tejido conectivo bien modelado, porque tiene la dirección de su fibra de colágeno, son bien modeladas verticales. Y lo que hace un ligamento siempre, obviamente, es dar algo de flexibilidad y de movilidad. Obviamente también de rigidez. Generalmente los ligamentos permiten los movimientos, pero al mismo tiempo lo limitan. Forman un límite ligamentoso del movimiento, ¿no? Ese límite es importante porque si me voy más allá de esos límites, el ligamento puede sufrir una ruptura, de hecho por una fuerza de tracción o de deslizamiento mismo. El tejido conectivo tiene esa capacidad. El tejido conectivo generalmente, cuando es sometido a una fuerza, pasa por 3 estadios. Uno de elongación, porque tiene algo de elasticidad, es elástico, se estira, si sigo estirando y la fuerza sigue, va a pasar por una fase llamada plástica, que es una fase en la cual se deforma. Si yo sigo, el tejido va a terminar deformado, o sea, va a adquirir una forma diferente al que tenía antes, un poco más laxa. Y si sigo la fase de plasticidad, porque sigo haciendo fuerza para estirarlo, viene la fase de ruptura, que es en la cual se rompe el tejido conectivo. Entonces ahí se produce la lesión del tejido. Pero básicamente yo siempre tengo que generar un estiramiento que le provoca al tejido conectivo una fase de elongación, como mucho plástica, pero diría de elongación es suficiente, de deformación, pero que no llegará a la ruptura, ¿no? Que es la lesión del tejido. Entonces, son muy sólidos, flexibles, lo hacen muy poco, algunos, bueno, limitan los movimientos, mientras que otros pueden permitir los movimientos. Eso después vamos a ver, por ejemplo, los ligamentos amarillos de las vértebras, son los ligamentos interlaminares entre las láminas,
que son muy flexibles y en realidad limitan mucho los movimientos. Bueno, vamos acá, cartílago hialino de revestimiento. El cartílago hialino reviste las superficies articulares a las que se adhiere íntimamente al hueso, ¿no? Y es más, se continúa con el hueso y en esa parte en que se continúa se llama hueso subcondral. Esto es una superficie ósea que se denomina hueso subcondral. Es superficie pulida, de color blanquecino, nacarado, bueno, es maleable porque el cartílago lo que tiene que al estar en las superficies articulares, por ejemplo, recubriendo la esfera que entra en la cavidad, la esfera está recubierta de cartílago hialino, es muy resistente a la fricción. Cuando se produce un torque o una rotación de un hueso sobre el otro, que eso se denomina torque, ahí se provoca el movimiento y se fricciona, con lo cual el cartílago va de alguna manera, a proteger esa fricción. Cuando el cartílago se degenera por el envejecimiento y por también una enfermedad llamada artrosis, que es una degeneración del cartílago, empieza a perderse ese cartílago y provoca dolor porque ya no hay absorción de la fricción entre un hueso y el otro. Entonces, eso ya es un proceso artrósico, degenerativo del cartílago hialino de revestimiento, ¿no? El tamaño está en relación al tipo y característica de la articulación, o sea, es más grueso en aquellas articulaciones que mayor fricción tienen, ¿no? ¿Tiene relación con la osteocondritis, lo que acabas de decir, Juan? Claro, sí, la osteocondritis es una inflamación de lo que sería, en realidad, las enfermedades, las osteocondritis. Sí, hay diferencia entre la artrosis y la osteocondritis. Las osteocondritis son unos procesos de necrosis aséptica, o sea que no son infecciosas, que se producen en los huesos y que erosionan hacia el hueso subcondral y posteriormente agarran el cartílago y lo degeneran. Entonces pueden degenerar el cartílago. La artrosis es un proceso puramente degenerativo del cartílago de revestimiento. La osteocondritis se da también, depende, hay distintas enfermedades, está la de Calvet, hay distintos nombres, se puede dar en la tibia también, muchas veces es una inflamación que se da en el mismo hueso, en realidad todo un proceso degenerativo que arranca con una isquemia en el hueso, eso genera todo muerte celular, células que proliferan y que termina agarrando el cartílago porque se va yendo hacia la articulación. Pero es mismo del hueso, es una enfermedad ósea la osteocondritis. En cambio, la artrosis es una enfermedad del cartílago, una degeneración del cartílago. Pero sí tiene que ver. En esas enfermedades como de eso tengo un montón, no te preocupes. La conozco de adentro y de afuera. ¿De la osteocondritis, me decís? No, de la artrosis. Ah, bueno, sí, bueno, lo que pasa es que, claro, vos pensás que el cartílago articular tiene el cartílago es avascular, no tiene vasos sanguíneos ni está inervado. Entonces, de alguna manera es una especie media rara de tejido, porque si no está irrigado, así como le llega oxígeno, estaría muerto. Sin embargo, se nutre del líquido sinovial, que lo segrega la membrana sinovial de la cápsula. Entonces, el cartílago lo que tiene, que ese líquido lo mantiene siempre hidratado, el líquido sinovial. Y el cartílago tiene lo que se llama proteoglicanos, que son proteínas con glúcidos mezcladas, con ácido hialurónico, que tienen la capacidad de chupar agua. Entonces chupan agua para mantenerlo siempre hidratado, pero el proceso de envejecimiento lo deshidrata. Y además, si sos una persona que no te hidratas bien, aumentás esas posibilidades de deshidratar el cartílago. Cuando el cartílago se degenera o se deshidrata, se cortajea como la tierra. Viste que vos la tierra la mojás y permanece hidratada, pero si la tierra vos no la mojás, se cortajea, se seca, se corta y se parte y se va. Eso es lo que pasa con el cartílago. Se degenera y desaparece de la superficie articular. O sea, la degeneración del cartílago es bastante importante de sostener. En ese tipo todos de alguna manera, por el envejecimiento, vamos a sufrir algo de artrosis. A partir de los, ponele, 17, 20 años, depende también toda la historia, el mecanismo articular y demás,
siempre, porque en realidad la deshidratación y el envejecimiento es un proceso que nos va a llevar a la deshidratación, nos lleva, y con ello... Como la osteoporosis, lo mismo, de una manera u otra vamos a llegar. Sí, la osteoporosis tiene más que ver con el remodelado óseo. En realidad tiene más que ver también la osteoporosis, tiene que ver con la pérdida de masa ósea. Y eso también tiene que ver con muchas cuestiones hormonales y en determinadas edades y épocas de la etapa vital de la persona. Y si sos hombre o mujer, tienen más chance las mujeres que el hombre. Pero en realidad el cese de ciertas hormonas, como puede ser el estrógeno, que favorece al recambio óseo, provoca ese tipo de patologías. Pero sí, de alguna manera el envejecimiento nos va a llevar igual, obviamente, a cierta cese de las funciones biológicas. Nos lleva hacia eso, entonces puede ser que esté favorecido. Ahora no quiere decir que todo el que envejezca tenga osteoporosis. ¿No? Eso es algo, obviamente... De hecho, hay gente que empieza el envejecimiento, pero entrenó toda la vida y el ejercicio la mantiene en cierta ventaja fisiológica sobre el que no lo hace, ¿no? Bueno, más gruesos los puntos de presión y deslizamiento, se comporta como un elemento de amortiguación ante los choques, porque imagínate que si yo salto, si yo tengo siempre las superficies articulares, en la rodilla, en el cóndilo femoral, también hay cartílago que va a estar en el platillo tibial. Si yo salto, estoy generando impacto, choque entre la articulación. Necesito el cartílago, porque si no, el cartílago va a absorber esos choques. De hecho, las personas que generan muchos saltos continuos, o que corren con cargas indiscriminadas, generan un desgaste prematuro de este cartílago. Y vos en una placa lo ves, en la superficie articular la ves más chata, la ves casi pegado hueso con hueso, no hay interlínea articular. ¿Por qué? Porque se va desgastando el cartílago. En el corredor... Juan, ¿qué sería cargas indiscriminadas? Y cargas, impactos que no están, o sea, que vos los llevas en el tiempo de manera sostenida, sin ningún descanso o con poco descanso, o trabajar constantemente con mucha carga axial. Exacto, entonces un tipo que sale a correr sin ningún plan, no sé si ningún plan, pero con cargas totalmente indiscriminadas, corres todos los días, estrés. Con la mayoría de las personas que corre con sobrepeso. Claro, o también el sobrepeso encima, con una persona que encima con poca estabilidad del núcleo, de la zona media, empieza a correr y es un destartablo para todos lados, sufren como loca las articulaciones, el tejido conectivo, todo esto sufre. En realidad sufre el hueso, el cartílago, el tendón, la cápsula articular, y ¿qué es lo que se termina lesionando? En definitiva terminan con tendinitis, fascitis, osteocondritis, el otro que, bueno... Cargas reiteradas en el tiempo, indiscriminadas, son aquellas que no tienen un control, ni tienen un descanso, ni cumplen con la ley de supercompensación, ¿no? De la ley de Seidel en el entrenamiento, ni los principios del entrenamiento. El tipo que sale a correr todos los días y que es un fanático, todos los días corre, bárbaro, puede correr a distintas intensidades, no sé, el tema es que no deja tiempo a reparar el daño que provocan los tejidos al impacto. Porque el ejercicio en realidad provoca microrrupturas del tejido muscular, rupturas del tejido conectivo, impactos, fuerzas de impactos continuamente sobre las estructuras. Es lesivo, en ese sentido es microlesivo. Después, si yo descanso y me alimento bien, obviamente voy supercompensando y voy adaptando los tejidos a mayor resistencia y mayor calidad de síntesis proteica y demás. Pero eso siempre y cuando yo aplique los estímulos como corresponde. Ahora, si voy indiscriminadamente a darle más al cuerpo, lo muy probablemente es que algo termine pagando eso. Y en cierta forma son estas estructuras. Entonces, fíjense que no posee vaso sanguíneo, algo que es importante. Si no estuviese, se produciría en forma rápida el desgaste óseo por fricción y presión. Bueno, obviamente, ¿no? Es muy importante el cartílago hialino. Después tenés los meniscos, los rodetes marginales y los discos. Los meniscos y los discos es fibrocartílago. Es tejido fibroso con cartilaginoso. Por eso se llama fibrocartílago. Es el caso de los meniscos en la rodilla
y de los discos intervertebrales entre los cuerpos vertebrales. Funcionan como almohadas, o sea, es tejido fibroso, denso. Es una almohadilla que tiene varias funciones, repartir las fuerzas de presión mucho mejor, las de fricción también. También tiene la función de hacer congruente dos superficies articulares que no lo son. En el caso de la rodilla, los meniscos hacen más congruente ya lo vamos a ver después, los cóndilos femorales encajan mejor en los platillos tibiales con los meniscos, que si no lo tuviese. Imagínate, es algo como esto. Imagínate que el cóndilo femoral es esto. Este es el cóndilo femoral que tiene forma no de esfera, sino elipsoideal, pero casi de esfera. Y el platillo tibial es esto. Si yo pongo esta pelota acá, esto cuando ruede, cuando el fémur ruede sobre la tibia, es inestable. O sea, yo le tengo que poner en el medio un fibrocartílago, que es el menisco, que tiene forma de C y de O, y fíjate como si tuviese forma de O, encajaría acá. Entonces me hace congruente dos superficies que no lo son, porque ahora la pelota cuando tenga que girar, va a girar, pero va a quedar más estable cuando gire sobre el menisco. Entonces al girar, gira sobre el menisco. Entonces está más estable que si no estuviese el menisco. Con lo cual, cuando hay una ruptura de menisco, cuando el menisco está lesionado, pierde estabilidad la rodilla. En cierta manera, esa es una de las funciones que tiene el menisco, hacer congruente dos superficies articulares que no tienden a hacerlo si no estuviese el menisco. Por eso los meniscos realmente son importantes, lo mismo que los discos intervertebrales, para el movimiento de la columna y demás. Y el rodete marginal, que no es nada más y nada menos que ampliar una cavidad. En la escápula, cuando la cabeza humeral encaja en la escápula, la cavidad escapular es más chiquita que la cabeza humeral. Si yo tuviese que poner esta pelota en una cavidad bien chiquita, la pelota no entra. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la cavidad? Ampliarla. Entonces, ¿qué hizo en sí la naturaleza para ampliar esa cavidad? Agregar un fibrocartílago que se llama rodete o glenoideo. Y eso lo que hace es ampliar la cavidad para que la pelota ahora sí encaje. El tema es que ese rodete no es hueso en sí, es fibrocartílago. Yo tengo, la cavidad en sí es ósea de la escápula, pero le tengo que agregar ese rodete que justamente no es hueso, es fibrocartílago, y que tiene más probabilidades de lesionarse, con lo cual es más vulnerable a la lesión si yo hago movimientos de gran potencia, de velocidad, con estructuras que no están adaptadas para ese tipo de movimiento. O sea, ¿cuál es el movimiento lesivo en ciertos deportes sobre ciertas articulaciones? Los movimientos potentes. O sea, no hay otra, los que tienen mucha fuerza por velocidad. Ahí es donde yo lesiono la estructura. ¿Pero por qué la lesiono? ¿Porque el movimiento es veloz o es potente? No. Porque la estructura no está adaptada para poder amortiguar esas fuerzas que traen esos movimientos. ¿Qué es adaptar la estructura? Bueno, trabajar con músculos chicos, músculos agonistas, antagonistas, movimientos cortos de rotación, ¿no? Fortalecer el tejido conectivo que rodea esa articulación, fortalecer los músculos que rodean esa articulación, y trabajar sobre esa ejecución, ese movimiento funcional específico que tiene el deporte en ese sentido. Entonces, de alguna manera, si yo no compenso la forma de entrenar en cuanto a generar un periodo de entrenamiento preventivo con movilidad articular, evaluar movilidad articular, evaluar flexibilidad, rango de movimiento, y después no hago nada de eso y voy a jugar, es lógico que salte y quiera rematar una pelota en vóley y me voy a sacar el manguito rotador, todo. O sea, muy probablemente terminen en lesión. Bueno, es típica de lesión imagínense el fútbol de los amigos. O sea, todo termina lesionado. Bueno, imagínate el fútbol que hace el tachero que baja del taxi y se pone a jugar. Y termina lesionado. Si no termina hoy, termina mañana. Si los partidos se prolongan, en algún momento cae. ¿Por qué? Porque la estructura no está adaptada a las situaciones del que el juego le propone, que la competencia le va, aunque sea entre amigos. O sea, cuando va a hacer un pique, cuando desplaza el cuerpo en el espacio a gran velocidad, ¿cómo hace la estructura para mantener todo eso?
Alguien tiene que pagar. ¿Quién paga? El tejido conectivo. Lo más probable. Bueno, sinovial, disco, los meniscos, bueno, sinovial. La sinovial es una membrana que recubre a la cápsula articular, está por adentro de la cápsula. Tiene la capacidad de segregar un líquido viscoso llamado sinovia. Ese líquido funciona cuando aumenta la producción de ese líquido por la sinovial. Cuando la articulación se mueve con el movimiento, porque se hicieron para moverse, si yo una articulación no la muevo, voy contra su naturaleza. O sea, si en la famosa entrada en calor, digamos. por esa es una de las justificaciones de la famosa movilidad articular en una entrada en calor. Claro. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que aumenta mucho con el aumento de la temperatura interna de la articulación, en la segregación de ese líquido, con lo cual yo para aumentar la temperatura interna me tengo que mover. Entonces tengo que moverme para generar ese movimiento, esa fricción, y que la membrana sinovial segregue este líquido sinovial, y lubricar el cartílago mismo, que se nutre de la sinovial, porque el cartílago se nutre de la sinovial, y más un tipo deshidratado. Obviamente tengo que tomar agua para hidratarme, y después generar una buena hidratación del cuerpo, porque si no tomo agua termina deshidratando, pero digo, necesito lubricar y nutrir el cartílago, entonces necesito que la sinovial segregue ese líquido, y después que obviamente acondicione, todos siempre te simulan esto en ponerle aceite a una puerta. Bueno, es más o menos lo mismo en la articulación, hablando biológicamente, por ahí no es el término, pero sí es más o menos parecido. ¿Por qué? Porque el cartílago era vascular y no tenía, fíjate que muchas veces cuando el cartílago se está rompiendo o el cartílago está sufriendo daño, a vos lo que tienes es que no te duele. Y si vos no tenés dolor, no te está avisando. ¿Por qué no te duele? Porque está desinervado, no tiene inervación el cartílago. Entonces, si se va desgastando, rompiendo, hasta que el hueso no toca con el otro, vos no sentís dolor. Cuando llegó al hueso subcondral y tocaron los dos, ahí comprimí los filetes nerviosos y viene el dolor. Pero capaz que vos en la artrosis, ya cuando te duele tanto, no hay cartílago. Entonces, el reinjerto de cartílago, el cartílago se puede, en el chico, en la persona joven, en el chico en desarrollo, el cartílago, las células se pueden dividir. Eso quiere decir que se puede volver a formar cartílago cuando se daña, pero no lo hace con la misma calidad del que vos ya tenías. No sé si se entiende, como que te deja cicatriz. O sea, en el chico, la persona joven, el cartílago se desgasta, se rompe, se va regenerando, pero nunca la misma calidad que el cartílago que tenía. En el adulto ya no se regenera más. Cuando viene una rodilla estropeada ya no hay chance. Si vos infiltraste un tipo durante 30 años, como le pasa a los jugadores de fútbol, carga indiscriminada te lleva al alto rendimiento, cuando hay mucha plata en el medio, por eso Batistuta ya no tiene tobillo, ¿no? Porque ya no se puede regenerar más ese cartílago, no hay chances, no hay nada que hacer, hay una artrosis que no, lo único que puede hacer es una operación que a veces se reemplazan la superficie articular y se ponen prótesis, pero eso acá hay que ver quién llega a eso. ¿Entendés? O sea, hay que ver si acá en Argentina estamos haciendo cultura, no sé si Batistuta se operó los tobillos, pero no acá. Fíjate que en la No, se operó afuera. Claro. Entonces vaya a saber si encontraron algo que le deben haber reemplazado la superficie articular del tobillo, porque ya no tenía casi tobillo, si no podía dormir del dolor. O sea, ante la presión, ante el movimiento, duele. Capaz que estaba acostado en una cama, se quería levantar y lo que pasa es que no hay manera, el cartílago es así. Por eso si vos le estás pegando a un chico, en cierta manera el peligro de esto tiene que ver en edades formativas en el deporte cuando está a cargo de un profesional de la actividad física. Pues si yo le doy cargas indiscriminativas al cartílago de ese pibe, es como tirarle la alfombra roja para que en un futuro deje de jugar. Entonces, bueno, es en cuanto a la sinovial, que es importante, ¿no? Respuesta inmunitaria intraarticular también, porque por la sinovial, de alguna manera hay ese líquido
también voy a tener respuesta inmunitaria intraarticular, porque ahí tengo macrófagos, células del sistema inmunológico que están atacando cualquier bacteria que entre ahí, o que vaya por el torrente sanguíneo a quererse meter ahí y generar. Piensen que hay tuberculosis que empiezan en el pulmón, y esa misma infección del bacilo de Koch sale del pulmón, viaja en sangre y se instala en una articulación o en un hueso, y hace una tuberculosis ósea. Y ahí genera una infección a nivel articular y óseo, por ejemplo. Pero eso es en una patología, no estamos hablando de una condición normal. Bueno, acá entonces, otros son las fascias. La fascia generalmente es un tejido conectivo más amplio que hay, y que recubre el cuerpo. Principalmente hay una fascia que separa un músculo de otro. Los músculos se separan por planos. Nosotros lo vamos a ver por movimiento y por planos. ¿Qué es por planos? Hay músculos más profundos que otros, que se superponen. Por ejemplo, el recto anterior del abdomen y los oblicuos son superficiales. Yo los tengo que levantar para ver el transverso del abdomen, que es más profundo y está por debajo de esos músculos. Entre un plano y otro encontramos fascias. Las fascias unen estructuras óseas, musculares y de tejido conectivo. De hecho, hoy en día es impresionante el tratado sobre las fascias, porque ya ven que está el libro de Meissner, que se llama Vías Anatómicas, los libros de Busquets, que hablan de cadenas musculares, cómo se van uniendo las cadenas de músculos a través de la fascia. Entonces vos podés unir, toda la fascia posterior se une, desde el cráneo hasta el tobillo. Entonces vos podés tener un acortamiento, una deficiencia en el tobillo por algún motivo y te está doliendo el hombro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque las estructuras están conectadas por fascia. Entonces la fascia hoy también está vista como una gran transmisora de tensiones, de fuerza, ¿no? Hacia una estructura y hacia otra. Con lo cual hay todo un estudio sobre la fascia, importante importante de entrar. Después se los mando también los libros si quieren, los de Busquets, los de Vías Anatómicas, que está bueno. Claro, exacto, el de Meissner, yo lo tengo acá. Ese es un libro bárbaro. Claro. Thomas Myers. Fíjate cómo une en cada vía, va uniendo estructuras, y no es que solamente une músculos, porque se lo ve desde la... No. Claro, en cambio Busquets... Le llaman líneas miofaciales. Claro, meridianos miofaciales o líneas miofaciales. Y Busquets te lo une por músculo, los famosos libritos de Busquets, las cadenas musculares, lo une a través de músculo, y bueno, pero muy buen libro, está bueno. Bueno, músculos, después tenemos el tejido muscular, ya saliendo de este tejido conectivo para ir cerrando, el tejido muscular, que son órganos que cumplen diversas funciones. Tenemos 3 tipos de músculos en el cuerpo humano: liso, cardíaco y estriado. El estriado es el que se inserta, es el voluntario, porque el sistema nervioso lo maneja a su gusto, le da la orden para contraerse, siempre el sistema nervioso, y lo manejas a tu gusto desde la voluntad. Vos le das la orden desde los centros superiores para contraer el bíceps o el tríceps. Es estriado, el esquelético es estriado, porque al microscopio la célula tiene forma alargada, se ven estrías. Si yo miro al microscopio un pedazo de tejido muscular, veo en rosa, por cómo se tiñe, esto es una técnica histológica, pero veo en rosa todas fibras alargadas. Esas son las fibras del músculo, las fibras musculares, las células musculares, son estriadas. Y polinucleadas, tienen muchos núcleos, la comandan muchos núcleos a la célula, que generalmente algunas tienen un núcleo nada más. Las células musculares son polinucleadas. En fisiología la van a ver mejor a nivel fisiológico. Y tienen las propiedades de tener estas propiedades, justamente el músculo estriado, ¿no? De excitabilidad, conductibilidad, contractibilidad, extensibilidad, elasticidad, y es un órgano endocrino. Esto lo van a ver mejor en fisiología, cuando vean la fisiología de la contracción muscular y demás, van a ver estas propiedades, que se puede excitar ante un estímulo, puede conducir de forma eléctrica ese estímulo,
con esa conducción genera contractibilidad del citoesqueleto, ¿no? De los sarcómeros, y extensibilidad, la propiedad de estirar, y lo mismo que la elasticidad. Yo puedo estirar ese órgano. Y después, cuando cese la fuerza que lo está deformando, vuelve a su tamaño normal. Entonces, básicamente, el músculo cardíaco, por ejemplo, también es estriado. Es el músculo del corazón. Es estriado porque es alargada, las fibras son alargadas también. Pero es involuntario. Vos no lo podés manejar a la voluntad. No le podés decir al miocardio que no se contraiga más porque obviamente no está regulado por la voluntad. Y a su vez tiene una regulación intrínseca y extrínseca. Esto lo van a ver en fisiología, a través de todo un mecanismo intramuscular, del corazón intrínseco, ¿no? Yo abandoné la clase, listo, no hay problema, sí, aquel que quiera salir, no hay ningún problema, te tenga que ir, no hay ningún problema. Eso lo deciden ustedes, a mí no me molesta. Regulación intrínseca y extrínseca. Músculo liso, que es el que se encuentra recubriendo las vísceras y glándulas, ¿no? Y es involuntario, no es estriado, ¿no? Y tiene una regulación. Regulación extrínseca quiere decir por el sistema nervioso autónomo vegetativo, que es el que regula estos dos tipos de músculos que son involuntarios, ¿no? Y regulación intrínseca, en el caso del corazón, es el sistema de conducción cardíaca, nódulos sinusalas, de His, bueno, eso lo van a ver en fisiología, cuando vean la contractibilidad. Y por último, del músculo cardíaco, para terminar, que ya me está cerrando acá, es voluntario, estriado, regulación extrínseca del músculo esquelético, perdón, no el cardíaco. Inserción en piel o huesos. Fíjense que tienen diversas formas, algunos tienen dos vientres, una inserción y dos vientres, arrancan de dos inserciones y tienen otra inserción de los mismos vientres, otros tienen forma como el digástrico, que es un músculo que está a nivel supraioideo en el cuello, en la cara anterior, otros tienen forma como si fuesen penados, o sea, salen en oblicuas la fibra, es el caso del pectoral mayor, del trapecio. Otros tienen forma bien vertical, como el recto anterior del abdomen, con fibras de tejido conectivo en el medio. Otros tienen forma fusiforme, de fusil, como se dice acá, como es el bíceps braquial, el tríceps. Y otros tienen forma así como si fuesen de media hoja, o como es que se llaman peniformes, empenado. Penado quiere decir que las fibras salen del músculo longitudinal al eje de tracción. Y tienen diferentes formas en la cual se pueden ir clasificando, ¿no? Tienen varias clasificaciones los músculos esqueléticos. Lo importante saber es esto, que son voluntarios, estriados, que tienen una regulación extrínseca, ¿no? Por el sistema nervioso central somático, ¿no? de la vida de relación, y interacción de piel, se insertan en piel. En piel es muy raro, ¿eh? Hay 2 o 3 que se insertan en la piel, pero más en el tejido óseo. Bueno, teniendo este concepto, que es lo más importante en sí de generalidades, vamos a arrancar después con la zona media. O sea, vamos a arrancar por el eje central del cuerpo. Cabeza, algo de cuello, calculo, o directamente tronco. Cabeza casi no vamos a ver porque no tiene mucha movilidad, o sea, tenemos casi todos inartrósicas ahí, saber los huesos del cráneo y del macizo facial, pero nada más que eso. Y después, obviamente, el tronco. El tronco es importantísimo por la columna vertebral y demás, y sus movimientos, ¿no? Para después pasar a las cinturas escapular y pélvica y los miembros. Desde la anatomía, pero siempre más de nada desde la artrología. Tipo, género de articulación, movimientos que permiten, músculos que hacen esos movimientos. Ahí se tienen que ubicar ustedes, que es lo que más usamos nosotros. O sea, no tanto una descripción del hueso en sí, sino más bien articular, ¿no? Tipo, género de articulación, medios de unión, superficies articulares, qué movimiento permite, qué músculo hacen esos movimientos.
y desde ahí vamos a ir viendo articulación por articulación. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene.